Bueno, están observando la pantalla, justamente coincide con lo que acabo de decir, que veríamos operaciones con vectores. Los vectores son algo especiales para tratarlos. Realmente no lo tratamos como a números cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo dos números, ¿verdad? El 2 y el 3, y efectúo la suma de esos dos números, ¿qué valor daría? 5. 5, 5. ¿verdad? Sí, Bien. Si estamos trabajando en sistema decimal, daría 5 ese valor. Bien. Bueno, pero si yo tengo dos vectores, uno que tenga 2 de módulo o de magnitud y otro que tenga 3 de módulo o magnitud, ¿cuánto cree que daría la suma? Depende del sentido. Depende de muchas cosas. Depende del sentido, depende de la dirección, por supuesto, depende del ángulo entre los dos. Ahí es donde hay la gran diferencia entre sumar o efectuar operaciones con vectores y con números escalares o números. ¿Bien? Bueno, lo primero que haremos nosotros es que ver el concepto, o mejor dicho, vamos a ver lo que sería la suma. Lo cierto es que a la suma la podemos efectuar tanto analíticamente como gráficamente. Bien, podemos efectuar la suma tanto analíticamente como gráficamente. Primero vamos a verlo analíticamente y después vamos a ver cómo se efectúan estas cosas en forma gráfica. Bien, y qué es lo que necesitamos para poder hacer las operaciones en esa forma. Bien, bueno, vamos a Sí, profe. verlo analíticamente primero. Bien, analíticamente hablando. Bueno, acá hay varias opciones, varias alternativas. Más o menos, ¿cuál sería la idea? De tener dos vectores, ¿verdad? ¿Sí? Dos vectores cualesquiera. Como estos que están aquí, por ejemplo. Bien, tengo un vector que le puedo llamar A, por ejemplo, y a un vector que le puedo llamar B. O al revés, como ustedes prefieren, ¿sí? Yo para una referencia nada más. Entre, entre el eje que sería este, el eje X, y el eje Y, entre el eje X y el vector A, existe, yo le voy a poner alfa al ángulo que existe ahí, bien, mientras que al que existe entre el eje X y el vector B, le voy a llamar beta. Bien, al ángulo que existe entre los dos vectores le voy a llamar tita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Hay que notar algo acá. Yo al ángulo lo mido desde el semieje positivo de la X en sentido antihorario. ¿Bien? sí, profesor. ¿Queda claro eso? Sí, Eso es para Sí, profe. después cuando utilicen las ecuaciones no se les complique. ¿Bien? Entonces el ángulo que forma A con el eje X va a ser alfa, el ángulo que forma B con el eje X va a ser beta y el ángulo que forman B y A va a ser tita. De acá pueden observar algo. Alfa, ¿qué va a ser igual? Perdón. Tita, ¿qué va a ser igual? Alfa más beta.
Tita va a ser igual a beta menos menos alfa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente es una simple operación entre ángulos, ¿verdad? Y aparte se puede observar eso acá en el gráfico. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, si nosotros tenemos que las componentes están dadas, por ejemplo, en cualquier forma, lo podemos expresar en cualquier forma, pero ¿cuál es lo importante aquí? Que yo tengo los vectores definidos en base a sus componentes. Entonces yo tengo así, por ejemplo, y voy a tener B, que va a ser Bx, By. ¿Estamos de acuerdo? Esto es similar a lo que vimos anteriormente. Acá vamos a colocar nosotros, indicando que efectuamos la suma A más B, ¿verdad? Y esto me daría como resultado un nuevo vector que le llamamos C. ¿Bien? Esto es lo que comúnmente se llama suma vectorial. ¿Bien? Esto es lo que comúnmente llamamos suma vectorial. Bueno, ya saben que al reemplazar componentes me quedaría algo así. AX, AI, más BX, BY, ¿verdad? Y me daría como resultado un nuevo vector. ¿De qué componentes? AX más BX, AI más BY. Esas serían las nuevas componentes del vector resultante. Por lo tanto, podríamos decir que C sería igual a ¿qué? A X más BX. Bien. Esto sería AI más BI. Esas serían las nuevas componentes del vector resultante. ¿Vamos bien? Esto es si se efectúa en base a las componentes, la operación analítica, la suma analítica de estos dos vectores. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría si me dieran a mí el módulo de los vectores y el ángulo? Vamos al caso. ¿Está entendida esta parte? Se suma, Sí, profe. se suma Sí, profe. los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Vamos a decirlo así de sencillo, ¿sí? O sea, todo lo que sea X se lo suma y todo lo que sea Y. Si hubiera más vectores, se efectúa la suma de la misma manera, componente a componente. O sea, las componentes del eje X con las componentes del eje Y, eje Z, si hubiera una tercera componente, bien, se dice que se efectúa la suma de las componentes homólogas. La AX con la BX son homólogas, por eso se suman aquí, ¿verdad? Bueno, si está entendido podemos pasar a lo siguiente. ¿Qué pasaría si a mí me dan los módulos de A, me dan los módulos de B y por supuesto me dan el ángulo θ? Recordemos que θ es igual a ¿qué? A beta menos alfa en este caso, ¿sí? Pero puede darse otro caso en el que no sea así. Pero, ¿qué es lo importante? Que este θ es el ángulo entre los dos vectores. ¿Bien? Bueno, según ustedes estudiaron, que si yo tengo un ángulo entre ellos, tengo estos dos vectores que serían lados de un triángulo,
se puede formar un triángulo oblicuo ángulo ahí. Si se puede formar un triángulo oblicuo ángulo, se podría aplicar alguno de los teoremas que ustedes ya vieron en trigonometría, ya sea el teorema del seno o teorema del coseno. Como en este caso yo tengo estos datos, podremos aplicar lo que llamamos el teorema del coseno. ¿Bien? Por el coseno del ángulo que forman entre ellos, que es tita justamente, ¿verdad? Bueno, esta es una aplicación directa ¿de qué? Del teorema del coseno. ¿Es así o no? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando me dan el módulo de los vectores y el ángulo que forman entre ellos, yo puedo aplicar directamente el teorema del coseno para poder resolverlo. ¿Yo qué les recomiendo? Yo les puedo recomendar lo siguiente. Que no se aprendan esta ecuación, pero sí que tengan la habilidad de aplicar el teorema del coseno a varias situaciones físicas. Porque yo le puedo cambiar la letra de los vectores, le puedo poner F1 y F2, le puedo poner B1, B2. Y si ustedes se aprenden esta ecuación, ya se le complica a ustedes para recordarla, ¿sí? Diga. Ahí no sería la diferencia en vez de sumar. ¿Cómo? Ahí no sería la diferencia en el teorema del coseno de 2 No, porque por estoy considerando el ángulo entre los dos vectores. Ah, bien, perfecto. Cuando vos haces la consideración matemática y deducís la ecuación esta, te sale la suma. ¿Bien? Bien, muchas gracias, profesor. Si no lo comprenden bien, después lo podemos hacer a la demostración si quieren, para que ustedes vean de dónde sale. ¿Bien? Pero por eso hago hincapié en que este ángulo es el ángulo entre ellos. Es el ángulo entre los dos vectores. ¿Bien? Porque si consideraría los otros ángulos, ya cambia la ecuación, ya no es la misma. ¿Bien? De todas maneras, es importante tu pregunta, ¿sí? Tal vez le ha aclarado a algunos de tus compañeros la duda que tenían. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, entonces. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Bien, vamos a hacerlo en otra hoja. ¿Estamos? Vamos a hacerlo en otra hoja. Vamos a hacer un ejemplo. Porque quiero que ustedes observen algo también. Tengo un vector y un vector, por ejemplo, A que va a ser 3, 1. Bien. Y un vector B que va a ser 2, 3. Esas son las componentes de los vectores. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Perfecto. sí, profe. Bien, entonces. Bueno, introduje un gráfico, ya lo voy a ampliar. Primero vamos a efectuar la operación que corresponde. Si yo hago, por ejemplo, A más B, esto va a ser igual a C, ¿verdad? Recordemos que es una suma vectorial, que no es lo mismo que una suma de números cualesquiera. Entonces, recordemos que esto es 3, 1, ¿verdad? Recordemos que B es 2, 3. ¿Cuánto valdría la primera componente de C entonces?
5, 5. Y la segunda componente, 4. 4. Entonces tenemos que el vector C tiene componentes 5, 4. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Perfecto, profe. entonces. Bueno, ya vamos a ver. Vamos a ampliarlo un poco para que ustedes puedan observar. Yo quiero que noten algo aquí. Bueno, van a hacer la observación. Por supuesto, este es el eje Y, este es el eje X. Este vector que yo tengo aquí, el rojo, sería el vector A, ¿verdad? El que yo tengo en azul sería el vector B. Y este que tengo en color violeta sería el C. Entonces acá tenemos, esto sería la suma de A más B. ¿Bien? ¿Qué pueden observar aquí? Si yo uno los extremos de ambos vectores, ¿qué se formaría? Un Paralelogramo. Se formaría un paralelogramo. Bien, entonces deducimos lo siguiente. Le demos una interpretación geométrica. ¿Qué interpretación geométrica tendremos de una suma de dos vectores? Que la diagonal de un paralelogramo sería la suma, geométricamente hablando, ¿sí? Concretamente sería la diagonal mayor del paralelogramo, porque este paralelogramo tiene dos diagonales, ¿verdad? La diagonal mayor es la suma. ¿Bien? Esa es la Profe, interpretación. disculpe, Sí, pregunte. ¿podría aumentar el color o la línea? Porque se ve poco. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a verlo entonces. Vamos a ver si me deja aquí. Vamos a aumentar un poco. Ahí lo podés observar. Sí, ahí sí se ve bien. No, lo que yo digo es el color, o que sea más gruesa la línea de la letra. Ah, bien, Si no, bien. como que se ve muy chico. Ah, bien, entiendo lo que me decís. Bueno, bien. Disculpe si se puede. Sí, ya lo voy a aumentar, no te preocupes. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces concluimos eso. Ahí estaré bien el espesor de la línea. ¿Se nota un poco más? sí, ahí se nota un poco más. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál era la interpretación? Que yo tengo que acá se trazan las diagonales. Bien. Hasta ahí estamos. Es importante esto. Muy importante notarlo a eso. Bien. Hasta ahí estamos bien. Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profe. Bueno,
¿Qué pasaría si hay más fuerzas? Ahí la interpretación geométrica sería un polígono. ¿Cómo afectaríamos la suma al haber más fuerzas? Más de dos fuerzas. Por ejemplo, si se diera este caso. Si yo tuviera este caso, por ejemplo, ¿cómo efectuaríamos la suma? Bueno, por supuesto, si nos dan los vectores con sus correspondientes componentes, puedo efectuar la suma como lo hicimos en el ejemplo, de una manera sencilla. Bien. Bueno, pero ¿qué pasaría si yo no tengo las componentes, pero sí tengo los módulos de los vectores o las magnitudes? Bien, ¿qué sucedería? Bueno, vamos resumiendo, sería algo así. Si no se tiene las componentes, tendríamos que aplicar un método que se llama el método de descomposición. No sé si lo escucharon nombrar. O sea, sumatorio de X e Y, ¿no? Sí, así es. Se llama método de descomposición. Y lo que vienen de una técnica, seguramente lo habrán hecho, lo habrán aplicado este método en algún momento. Y si no, en física del ingreso también lo habrán visto. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Consiste en una serie de pasos que te llevan a determinar la resultante o la suma de todos los vectores que están en juego. ¿Sí? Supongamos que este sería A, que este sería B, que este sería C y este sería D. Bien, cada uno con sus respectivos módulos. Bien, por supuesto también tendrían que darles el ángulo. Bien, le podemos llamar alfa, beta, gamma, tita, ¿sí? O bueno, reservemos tita para la dirección de la resultante. Le pongamos epsilon a esto. ¿Sí? ¿Están familiarizados con la letra epsilon? Bueno, tendremos más o menos así el sistema de vectores en lo que tenemos que los módulos de cada uno de los vectores y tenemos los ángulos correspondientes. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El primer paso Sí, profesor. que tenemos que hacer es descomponer. Descomponer los vectores. Por eso justamente se llama el método de descomposición. Porque tengo que descomponer los vectores. ¿Qué significa descomponer? ¿Recuerdan lo que hicimos ayer cuando calculábamos las componentes de un vector? Volvamos a ver. Acá, ¿recuerdan esta parte?
Cuando yo tenía un vector y lo descomponía, bueno, cuando yo hallo las componentes de un vector, eso significa que lo estoy descomponiendo. ¿Bien? Bueno, ese es lo que tenemos que hacer en este primer paso, descomponer los vectores. Puede ser un trabajo muy arduo, ¿sí? Estar descomponiendo. Por cada vector tengo 2 componentes, o sea que tendría que hacer 8 cálculos, en este caso, para poder determinar cada valor de cada componente. ¿Bien? Un segundo paso sería calcular las resultantes parciales, ¿sí? O las sumas parciales. ¿Qué son las sumas parciales? Tengo las sumas parciales tanto en X, ¿sí? Y tanto en Y. ¿Bien? Tengo que hacer la suma de las componentes tanto en X como en Y. O sea, tengo que sumar las componentes en X de todos los vectores, que sería este primer caso, y después sumar todas las componentes de los vectores en el eje Y. Por supuesto, yo digo sumar, pero recuerden que también depende si van todas para un mismo sentido o hay algunos sentidos contrarios, ¿bien? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto también se le llama resultantes parciales. Pero como estamos, más se lo conoce así en el ámbito de la estática. Nosotros como estamos en la parte vectorial, lo vamos a ver como sumas parciales. Bien. Y que este método sirve para cualquier tipo de magnitud vectorial. Bien. Si tengo fuerza, generalmente en fuerza se lo aplica. No mucho en otro tipo de magnitudes vectoriales, en fuerza se lo aplica más. Bueno, existe un tercer paso, o podemos crear un tercer paso, que es, por supuesto, calcular la magnitud de la resultante o la suma total. Calcular el módulo de la suma total o, de mejor manera, lo que vamos a calcular es el módulo del vector suma total. ¿Bien? ¿Cómo calculamos eso? Y bueno, se supone que yo de aquí voy a obtener algo así. Este va a ser la suma en Y. Esta va a ser la suma en X. Y se supone que yo voy a tener una diagonal acá, que va a ser la suma total. ¿Bien? Que le podremos poner R total. Y acá un cierto ángulo. ¿Bien? ¿Cómo calcularemos esa R total? Que también es un vector. Por lo tanto, pondremos así. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Asumimos que cuando encontramos las sumas parciales son vectores que van a estar en los correspondientes ejes. ¿Bien?
Y por supuesto, están formando un ángulo de 90 grados. Y obviamente a partir de ello yo tengo que encontrar la suma total. Bien, que yo le puedo llamar RT para que coincida después con lo que veamos con fuerza. Bien, así podemos Sí. hacerlo a esto. Bueno, entonces aplicamos directamente el teorema de Pitágoras y obtenemos el módulo del vector suma total. Bueno, pero yo he marcado un ángulo aquí, el ángulo θ, que sería la dirección ¿de quién? De ese vector resultante. ¿Cómo podría hacer para calcular θ? Que nosotros lo nombramos como dirección. Calcular θ, o sea, la dirección del vector suma total. ¿Cómo podemos hacer para calcular θ? Y bueno, A través de la tangente. claro, observando el triángulo, podría ser arco tangente ¿de qué? De lo que sería el cateto opuesto, bien, de lo que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así sería, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, entonces. Bueno, esto sería el No veo, conjunto. profe, tengo el internet malo. Bueno, esto sería el conjunto de pasos que me llevarían a mí a calcular la resultante Sería la total. sumatoria de y sobre la sumatoria de x. Sí, sí, porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, ¿estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a continuar entonces. Profe, ¿podemos desarrollar un ejercicio de este tipo? Sí, sí, podemos desarrollarlo. Si no, ya le estaría pasando un ejemplo yo, un PDF. Yo para no alargar, porque son largos estos ejercicios, para no alargar tanto el video, eh, voy a pasarle un PDF con este tipo de ejercicio. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, profe. Ya Sí. un PDF con todo desarrollado, todo lo que ustedes necesitan, ¿sí? Porque son ejercicios, no son difíciles, pero sí son largos, son tediosos, son cálculos repetidos. Entonces, por eso le voy a proveer después un ejemplo, un PDF, para que ustedes lo puedan observar ya tranquilo. ¿Bien? De acuerdo a la teoría que di, lo vamos a hacer. ¿Bien? Voy a hacer el ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Bueno, más interesante Sí, me profe. parecen algunos casos especiales. Hay algunos casos especiales que son bien importantes y yo quisiera que se enfoquen en esos casos especiales y que aprendan y que los identifiquen bien en cualquier tipo de situación con cualquier tipo de vectores que estén trabajando o magnitudes vectoriales con las que estén trabajando. Vamos a ver casos especiales entonces. Hay casos especiales
en la que yo tengo vectores que están en una misma línea, que le denominamos vectores colineales. Esto va a traerle un poco de recuerdos a ustedes cuando veían sistemas de fuerzas. Hablaban de sistemas de fuerzas colineales. ¿Sí? Por ejemplo, estos. Acá tenemos un sistema de vectores colineales. En este caso son dos vectores que puedo tenerlo en esta forma o puedo colocarlos en esta forma. En esta primera forma, le voy a colocar uno aquí. En la primera forma yo tengo los vectores superpuestos. Y en la segunda forma, en la que están ordenados, los tengo a continuación. Termina uno de los vectores y coloco el otro. Es como que están en serie, digámoslo así, ¿sí? Bueno, si nosotros tenemos los módulos de estos vectores, supongan que este es el vector A y este es el vector B. En este caso este sería A y este sería B. Bien. En este caso, también voy a obtener un vector resultante que sería el vector C, el cual sería A más B. ¿Sí? Esto es una suma vectorial, pero esta suma vectorial simplemente se transforma ¿en qué? En una suma de módulos. Bien, voy a hacer un ejemplo a continuación para que ustedes puedan afianzar esto que estoy diciendo. Si yo tengo el módulo de un vector, del vector A, por ejemplo, que sea 3 unidades, y tengo el módulo del vector B, que sea 5 unidades, por ejemplo, ¿cuánto sería el vector resultante, que sería C? Que es la suma de A más B. 8. Bien. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que si tendríamos dos vectores con módulo, por ejemplo, 2 y 3, no necesariamente iba a ser 5, todo depende del ángulo, ¿verdad? Bueno, este es el único caso en el que yo sumo directamente los módulos de los vectores que están involucrados en la suma directamente. Bien, no hay otro caso en el que yo haga este tipo de suma directamente. Bien. Entonces, el módulo de A va a ser 3 unidades. El módulo de B va a ser 5 unidades. Con lo cual, ¿qué voy a tener? El módulo de C va a ser 8 unidades, como había dicho un compañero. Bien. Repito, este es el único caso en el que se suman directamente los módulos de los vectores, como si fueran números cualesquiera. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Está bien ahí. Bueno. Entonces recuerden, estos casos especiales es necesario que ustedes los sepan identificar siempre, porque siempre lo van a encontrar en cualquier tipo de disciplina que estudien relacionada con las matemáticas y por supuesto en física. Lo vamos a ver en estática, seguramente hay fuerzas que vamos a calcularla similar a esta manera. Bien. Y también vamos a hacer aplicaciones de otros métodos cuando veamos estática. Pero estos casos especiales siempre lo van a encontrar porque son casos sencillos.
Vamos a continuar entonces. Bueno, ¿qué pasa si yo no tengo vectores colineales, pero tengo vectores perpendiculares? ¿Qué pasa si tengo vectores perpendiculares? Suponga que tengo estos vectores. Bien. ¿Pueden desactivar el micrófono ahí, por favor? Supongan que yo tengo un vector A y un vector B. Evidentemente el resultado va a ser C. Si estos vectores forman 90 grados entre ellos, ¿cómo nos va a quedar? Recordemos que nosotros teníamos una expresión, ¿verdad? Que era aplicando el teorema de coseno. Recordemos que era tita el ángulo entre ellos. ¿Cuánto vale el ángulo aquí? 45 grados. 90 grados. Es el ángulo entre los dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cuánto sería el coseno de 90 grados entonces? ¿Cuánto es el coseno de 90, chicos? 0. 0. Entonces todo este término se hace igual a 0. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que c cuadrado, o sea, el vector resultante, sería a cuadrado más b al cuadrado. ¿Bien? ¿Y esto qué es? Es sencillamente el teorema de Pitágoras. Es decir, que cuando tengo vectores que forman 90 grados entre sí, yo voy a tener que directamente la aplicación del teorema de Pitágoras. Así es, directamente con la aplicación del teorema de Pitágoras, sin necesidad de hacer esto, directamente empleo esta ecuación. Esto le puede ahorrar un montón de tiempo. ¿Por qué? Yo sé que en algunos exámenes ustedes la saben en la ecuación de arriba, pero si ustedes saben el concepto de que cuando forman 90 pueden aplicar directamente el teorema de Pitágoras, es mucho menos cálculos, les ahorra tiempo en un examen o en un parcial. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Supongan que el módulo de A valga 3 unidades y el módulo de B valga 4 unidades. Bien, vamos a calcular el módulo de ese vector suma. Siempre recomiendo que coloquen la ecuación como es y después vayan reemplazando. Ese es mi consejo, esa es mi sugerencia.
Ahora reemplazamos. ¿Cuánto vale el módulo de A? 3 unidades. Entre paréntesis al cuadrado. El módulo de B es 4 unidades. Entre paréntesis todo al cuadrado. ¿3 al cuadrado? Esto me estaría dando 9 unidades al cuadrado. Atento con las unidades, ¿sí? A las unidades las tratamos como números también. Vamos a continuar acá. El módulo de C va a ser, esto me daría 9 más 16, serían 25 unidades al cuadrado. Y por supuesto, cuando aplico la raíz en ambos miembros, me daría 5 unidades. ¿Bien? ¿Se dan cuenta cómo calculamos? Sí, profe. Bien, chicos. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, quiere que volvamos unas hojas atrás, si que tienen dudas. No, Profe, profe. tengo una duda. En las operaciones con vectores, ¿hacemos solamente analítico, no hacemos nada gráfico? No, alumnos, como dije al inicio, tenemos analíticamente y gráficamente. Todo esto que hicimos ahora es analíticamente. Ahora vamos a incursionar en la parte gráfica. ¿Se entendió? Bien, profe, gracias. No, de nada. Ahora vamos a incursionar en la parte Sí, gráfica y vamos a ver unos cuantos métodos que ustedes ya estarán familiarizados. En algún momento lo habrán escuchado si hablar de los métodos que voy a explicar a continuación. Vamos a ver la forma gráfica o el método gráfico, o vamos a ver cómo se suman gráficamente los vectores. Vamos a dar, o voy a explicar métodos generales para hacer el cálculo de la resultante o del vector suma. Bien. Supongamos que tenemos lo siguiente. Vamos a ver un primer método que se llama método del paralelogramo. Bueno, ¿en qué consiste el método del paralelogramo? Dados dos vectores, supongan que tenemos esto, tenemos dos vectores. Un vector que le voy a llamar A y a otro que le voy a llamar B. Bien, por supuesto sabemos que C es el vector resultante de la suma de A y B. Bueno, por supuesto el ángulo entre ellos le vamos a llamar θ. Bueno, ¿cuál es la idea? A mí me dan los vectores, esto que está en rojo que es A y el que está en azul que es B. Entonces yo a continuación, a partir de los extremos, vamos a este caso, que lo he marcado, este segmento tiene la misma longitud que el módulo del vector B. ¿Sí? Acá es cuando se dice que se traza una paralela al vector B, que lo he marcado por igual a los dos para que ustedes puedan seguirme en la explicación. A continuación, a partir del vector B, yo trazo otro segmento que tiene la misma longitud que el vector A.
De esa manera yo formo lo que llamamos un paralelogramo. Bien, porque esa es justamente la idea, formar un paralelogramo con los vectores que tenemos de datos. Y por supuesto trazamos la diagonal mayor, que sería esta, y evidentemente ese sería ¿quién? El vector resultante o el vector suma. ¿Estamos de acuerdo? Esos serían los pasos a seguir. Por supuesto, acá en cualquier método gráfico se debe aplicar escala. Bien, en cualquier método gráfico se debe aplicar escala. Mi objetivo ahora es que ustedes sepan de estos métodos y cómo se aplica, si en un caso tuvieran que aplicarlo. Bien. Por eso no vamos a entrar mucho en detalle en estos tipos de métodos. Simplemente como que ustedes sepan cómo se procede. ¿Bien? Porque en la mayoría de los cálculos que ustedes van a ser más que todo analíticos, ¿sí? Lo gráfico lo van a tener que hacer para darle una interpretación geométrica o para guiarse para los cálculos analíticos nada más. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa si tendríamos más de dos vectores? Si tendríamos más de dos vectores, podríamos aplicar varias veces la regla del paralelogramo, que se llama justamente regla o método reiterado del paralelo. ¿Sí? Método reiterado del paralelogramo o regla reiterada del paralelogramo. ¿Que consiste en qué básicamente? En aplicar varias veces la regla del paralelogramo. Vamos a ver de qué se trata. Tengo un vector A. Esto va a ser mi vector B. Y esto va a ser mi vector C. Tengo tres vectores que me dan como dato. Bien. Estos que están acá son los vectores suma. Estos que los he marcado son los vectores suma. Los que no están marcados son los vectores. Bien. Por favor, de apagar el micrófono ahí. Hace interferencia. Bueno, esto es X, esto es Y, por supuesto. Bueno, ¿cómo se procede? Primero hago la composición o hago la suma de A con B. Bien. Aplicando la regla del paralelogramo me daría la diagonal esta, ¿verdad? Que sería A más B. Bien. Entonces, si yo quiero encontrar la suma de todos, a la suma que tengo aquí, debería componerla o sumarlo con el vector este, con el vector C, que justamente aplicamos la regla del paralelogramo entre esos dos vectores y me daría este vector. Y este vector resultante es el A más B y más C. Y ahí tendremos gráficamente la aplicación del paralelogramo varias veces. Bien,
¿Se entiende el procedimiento? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. En definitiva, ¿qué estoy haciendo matemáticamente? Yo tengo 3 vectores de los cuales yo tengo que sumarlos, ¿verdad? Esta suma me daría un cuarto vector que sería el vector suma total, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo con la regla reiterada del paralelogramo o el método reiterado del paralelogramo? Estoy haciendo la propiedad asociativa, porque primero estoy trabajando con estos dos, que los estoy asociando obviamente, y después, una vez que yo tengo acá, recién trabajo con el tercero. Entonces estoy aplicando la propiedad asociativa entre los vectores. ¿Bien? Que por naturaleza nosotros hacemos eso. Si yo le digo 2 más 3 más 5, siempre suman los dos primeros y después el resultado le suman el tercer valor. ¿Verdad? Nosotros Sí, profe. funcionamos así, en nuestra naturaleza. Constantemente estamos asociando. Constantemente descomponemos en cosas simples lo que es complicado. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, vuelvo a repetir algo. Para estos casos, para hacer algo bien y completo, se debe usar el concepto de escala. Yo voy a explicar todos los métodos y después voy a dar un concepto de escala. Si es que en un caso ustedes tuvieran que utilizarla, ya sea aquí en física o en otra materia. Bien, por ahora asumamos que el procedimiento es así. Bien. Bueno, ya hemos visto el método reiterado del paralelogramo, pero al parecer es medio complicado hacer esto, ¿verdad? Bueno, habrá una mejor manera de hacer la misma suma, pero en forma más sencilla gráficamente hablando. Afortunadamente sí hay una forma que le llamamos método del polígono. O también le llaman de la poligonal. O también le llaman el método del final cola. Ya vamos a ver por qué le llaman así. Bien. Acá tengo preparada una imagen en la cual voy a explicar. Bueno, la vamos a agrandar más por las dudas. Bien. Como siempre, tendremos el vector A, el vector B y el vector C. Esto es X, esto es Y. Bien. El método del polígono o de la poligonal se basa en el método reiterado del paralelogramo. Y ya van a ver por qué. Nada más que suprime algunos pasos, nada más, omite algunos pasos, pero es sencillamente lo mismo. Vamos a hacer lo siguiente. A partir del vector A,
que es el primer vector que yo tengo, generalmente se empieza así, en sentido antihorario, se hace el método este, es decir, así para allá, ¿verdad? A partir del primer vector, que sería en este caso el vector A, trazo una paralela. ¿Una paralela a quién? Al vector B. ¿Bien? Por supuesto, de la misma longitud. A continuación de eso, trazo una paralela al tercer vector, que sería el vector C. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Y desde ese extremo hasta el otro cerramos el polígono. ¿Con qué? Con el vector resultante, que sería el vector suma. Yo le he trazado a esta para que ustedes vean y para compararlo con el método reiterado del paralelogramo. En realidad esta última no hace falta, ¿sí? Esta que estoy tachando aquí no hace falta. Solamente era los efectos de que pueda compararles con el método reiterado del paralelogramo. Bueno, si ustedes se fijan, es similar al método del paralelogramo, nada más que suprimimos o omitimos algunas cosas. Y en consecuencia se hace más sencillo el método. ¿Bien? No sé si quieren preguntar algo. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, Sí, sí, sí. estos serían los tres métodos. El método del paralelogramo para cuando tenemos dos fuerzas, y si tenemos más de dos fuerzas, aplicamos reiteradas veces el método del paralelogramo, o también llamado método reiterado del paralelogramo, y ya expliqué por qué. O, como otra alternativa, tenemos el método del polígono. El método reiterado del paralelogramo y el método del polígono me sirven para lo mismo. En este caso, también efectúo A más B y más C. Eso sería la suma, en este caso, de tres vectores. Si tengo 4, 5, sería similar el método. Sería parecido a lo que hice. Si tendría otro vector para aquí, ya tendría que a partir de acá volver a trazar el vector y ahí cerrar el polígono. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Quiero explicarles algo que yo sé que le va a servir mucho a ustedes y a los de mantenimiento industrial, y por supuesto a todos los que estudien una ingeniería o tecnicatura similar a lo que es electrónica y eléctrica. Y bueno, también a los de mecánica, porque también tienen la parte de electrotecnia. Voy a explicar algo que le va a servir, y tal vez en algún momento no se dieron cuenta. ¿Qué pasa si yo tengo tres vectores? Yo no lo hice a escala. Sí. Voy a tratar de dejarles la idea a ustedes. Si yo tengo tres vectores, A, B y C, acá capaz que se den cuenta de algunos conceptos que tal vez no lo tenían claro o lo refuercen. ¿Qué pasa si yo tengo tres vectores que están 120 grados entre sí? Por supuesto, los vectores tienen la misma longitud, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más largo a este para que más o menos coincida. Más o menos esa es la idea, ¿sí? Es decir, son tres vectores, A, B y C, que tienen el mismo módulo. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí. Tengo tres vectores que tienen los mismos módulos y están desplazados entre sí 120 grados. ¿Cuánto cree que daría la suma de A más B y más C? 0, profe. 360. ¿Cuánto daría la suma de A más B y más C? ¿Cuánto creen ustedes? 0, dice un compañero. ¿Están de acuerdo? 360 sería. No, la suma de los vectores, el módulo del vector. ¿Cuánto daría? No la suma de los ángulos. Ah, 0, dice el compañero. ¿Y ustedes qué opinan? Voy a ayudarle un poquito. Bien. Vamos a tomar como el primer vector este que está aquí. Bien. En sentido antihorario, vamos a hacer la regla del polígono o el método del polígono. ¿Sí? Más o menos sería algo así. Algo así. Bien. Si lo hiciera a escala sería mucho mejor. Ustedes lo pueden hacer también. Si lo hacen directamente desplazado 120 y por supuesto que tengan las mismas longitudes. Voy a tratar de que sea así, lo más sencillo posible. Bien. Ahí más o menos. Bueno, la idea ¿cuál es? Trazo este que sería la paralela a este, ¿verdad? Después tengo que trazar la paralela a este, de la misma longitud. Y ahí es cuando se cierra el polígono. El polígono se cierra en el mismo punto donde se unen los vectores. Entonces, si el polígono se cierra de esa manera, no tengo ninguna longitud del vector, ¿verdad? Es decir, que tengo lo que llamamos un vector nulo. El vector nulo yo coloco un punto y hago una curva y lo cierro en sí. Así se denota un vector nulo. ¿Y qué significa esto? Si estuviéramos en estática, significaría que el sistema está en equilibrio. ¿Bien? ¿Y qué pasaría si estos vectores fueran corrientes? Significa que la suma vectorial de las corrientes da 0. No sé si estudiaron trifásico en algún momento. Recuerden que en un sistema trifásico equilibrado, la suma vectorial de las corrientes da 0. Generalmente eso se lo denota como centro de estrella. Bueno, esto es para hacerles ver una aplicación de lo que sería la parte vectorial en la carrera que ustedes están haciendo. Seguramente en Electrotecnia 2 lo van a ver cuando vean sistemas trifásicos. Pero bueno, esto les sirve a modo de dato, de información, para que ustedes vean que es provechosa la aplicación de los conceptos de física y de matemática, obviamente. Pregunto, ¿vieron alguna vez el concepto de la suma de las corrientes en un sistema trifásico? Sí, profe. Bueno, Sí, en secundario. bien, bueno. No, profe. Bueno, ya en algún momento lo verán, porque hay muchos... Profe, que no sería también como, o sea, pasar de estrella a triángulo, de triángulo a estrella también, ¿no? Claro, esto sería en cierta forma estrella. Claro. La conexión estrella. Esa era mi forma de hablar. Sí, eso van a ver más adelante. Yo
como es la aplicación de vectores a esa parte, les quise dar este ejemplo para que ustedes puedan, y de paso también les explico que si estuviera aplicándolo en un sistema de fuerza, esto, en un cuerpo, el cuerpo estaría en equilibrio. ¿Por qué? Porque el polígono cierra. Bien. Si estuviera en estática, sería equilibrio. Bien. Y si estuviera en electrotecnia, en la parte trifásica, ahí viene el concepto de la suma vectorial de las corrientes. En un sistema trifásico equilibrado. Si no está equilibrado, no se da estas condiciones. Bien. Nunca se llega, en un sistema equilibrado trifásico es ideal, pero por ahí en un sistema de potencia se aproxima a eso. Se trata de equilibrar las cosas para que pueda resultar lo más provechoso para las tres fases, se dice. Bueno, no sé si tienen alguna duda. No, profe, se entiende bien. Bueno, vamos a ver el No, concepto. profe, todo bien. ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver un concepto que es el concepto de escala. ¿Vamos bien? El concepto de escala. Bueno, muchos de ustedes ya habrán manejado el concepto de escala. Algunos deben tener la idea, algunos ya tienen la definición. Bien, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Bien, para introducirnos al concepto de escala. Supongamos que nosotros tenemos una torre. Bien, tenemos una torre. Sepan disculpar el dibujo. Trato de hacer rápido. Bien. Bueno, tenemos esta torre, que es la que observamos en la realidad, que admitamos que tiene 100 metros. Bien. Y admitamos que tiene 10 metros de ancho. Por darle algunas medidas para poder tener referencia para hacer algunos cálculos, ¿sí? Si yo les pido a ustedes que me dibujen esta torre en una hoja, esta torre que ustedes la están observando en la vida real, ¿qué harían? ¿O cómo la dibujarían? Se supone que le tiene que salir similar o igual prácticamente. Similar. Equivalente en realidad. La pasaríamos a otra medida. Claro, la mayoría pondría 10 y podría 1 centímetro, algo así por decirle, ¿verdad? Para que pueda calzar en la hoja. Bueno, Claro. de ahí proviene el concepto de escala. ¿Qué es la escala? Es un numerito por el que yo tengo que multiplicar o dividir para poder llevar algo real al dibujo. ¿Bien? Entonces, si yo tendría una hoja y tendrían que dibujar esa torre, tendría que primero achicar las medidas, por decirlo así.
pero no achicarlo como sea, arbitrariamente. Tengo que achicar las medidas o disminuir las medidas en la misma proporción. ¿Bien? Entonces, ¿qué podría hacer yo? Podría decir, por ejemplo, yo quiero que 1 metro esté reemplazado, que sea equivalente a 1 milímetro. O puede decir que 1 metro esté en 1 centímetro. ¿Sí? Podría decir así, por ejemplo, que 10 metros estén representados por 1 centímetro en el dibujo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál tendría que ser el ancho en el dibujo? ¿Cuánto tendría que ser esto? 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Por qué? Porque ustedes van a dividir esto, ¿verdad? En esto. Y justamente esto es lo que nosotros llamamos escala. Bien, este numerito por el cual yo hago las operaciones correspondientes con todas las medidas reales que tengo. Bien, entonces, ¿cuánto sería esto? 1 centímetro me dicen, ¿verdad? ¿Cuánto sería la altura? 10 centímetros. Sería 10 centímetros. Bien, ¿y cómo lo hicimos? Dividiendo cada medida, que le vamos a llamar medida real, sobre la escala. Y esto que tengo acá le llamamos medidas en el dibujo. Entonces, definimos la escala como medida real sobre medida en el dibujo. Así definimos el concepto de escala. Es algo real sobre algo en el dibujo. ¿Cuánto quiero representar de lo real en un dibujo? Ese es el concepto de escala. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, le pongo altura a esto, altura real obviamente, ¿bien? Y esto ancho real, ¿verdad? A esto le coloco, por ejemplo, la altura que va a tener en el dibujo, y a esto le coloco una que va a ser el ancho. ¿Bien? ¿Cómo calculamos h? Primero, la escala va a ser igual a ¿qué? A la medida real, que sería h sobre ¿qué? La medida en el dibujo. ¿Es así o no? Esto sería lo real sobre lo que va a ser en el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular? H, ¿verdad? Entonces h va a ser igual a h mayúsculas dividido en la escala. Lo que ustedes me dijeron en forma conceptual, yo lo estoy haciendo en forma simbólica, en forma de ecuación. H, ¿cuánto vale? 100 metros, ¿verdad? Y la escala vale 10 metros por cada centímetro. Entonces simplificamos metro con metro, dividimos, y esto me daría 10, ¿qué? Centímetros. ¿Bien? De similar manera sería ¿para quién? Para el ancho de esa torre, de la base en realidad de la torre, ¿verdad? Entonces A sería ¿qué? A sobre la escala. ¿Bien? Con lo cual sería ¿qué? 10 metros dividido en 10 metros por cada centímetro, con lo cual A me quedaría ¿cuánto? Simplificando, no es cancelar esto, es simplificar, sería 1 centímetro. ¿Vamos bien?
Sí, profe. Bueno, ahora vamos a aplicarlo a vectores. A ver cómo sería. Lo aplicamos a vectores. Bien. Recordemos que la escala es la medida real sobre la medida en el dibujo. Eso siempre lo tenemos que tener presente. Supongamos que nosotros tenemos el módulo de un vector, por ejemplo el vector A, que sea 15 unidades. Bien, y a nosotros nos piden que nosotros representemos ese vector en un dibujo. Bien, entonces ¿cómo tendríamos que hacer? Vamos a modificar un poquito la ecuación esta para que podamos aplicarla. La medida real, ¿quién sería? El módulo del vector, ¿verdad? Y la medida en el dibujo sería la longitud del vector. O sea que podríamos decir que es la medida real, que sería el módulo del vector, sobre la longitud. Bueno, vamos a hacer los cálculos correspondientes. Entonces, en este caso, adaptándolo a este ejemplo, voy a tener el módulo de A dividido en la longitud del vector A. Bien, sabemos que tenemos que despejar lo que nos interesa, que es la longitud. Entonces la longitud del vector A va a ser igual a ¿qué? Al módulo del vector A dividido en la escala, similar a lo que hicimos anteriormente. Bien, ¿cuánto sería el módulo del vector A? 15 unidades. ¿Y la escala cuánto es? Acá es lo que quería llegar. Cuando a mí no me dan la escala, yo tengo que adoptar una escala. ¿Qué escala podemos adoptar aquí? Que una unidad sea un centímetro. La escala sí, va a ser en centímetros, pero ¿qué numerito elijo? ¿Cuál adopto? Y lo que pasa es que Podría. cuanto más grande sea la escala, más chico va a ser el dibujo. Bueno, Podríamos en escala 1, alguien dijo 5 por ahí. una unidad por centímetro. Alguien dijo. 12, profe. ¿Ah? Una unidad por centímetro. Una unidad por centímetro. Bueno, lo hagamos así. Vamos a charlar un poquito sobre eso. Entonces simplificamos unidades, ¿verdad? Y la longitud del vector A va a ser igual a ¿cuánto? A 15 centímetros, ¿o no? ¿Yo puedo representar 15 centímetros aquí? Por supuesto que sí. ¿Verdad? Supongamos que el vector que yo tenía era horizontal. Estaba en forma horizontal. ¿O no? Vamos a hacerlo entonces. Sería un vector. Empezaría aquí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Vamos a introducir otro.
Vamos a hacerlo ahí entonces, medimos. Llegaría hasta aquí. Ah, justo no me responde la aplicación. Bueno, vamos a hacerlo así entonces. Llegaría hasta aquí. Bien. Entonces ahí estoy representando yo el vector A en un dibujo. En este caso no influye mucho que. Ahí lo voy a trazar mejor. En este caso no influye mucho que. La longitud del vector y la escala que pusimos. Pero cuando yo tengo un sistema de vectores, la elección de la escala es importante. Por ahí puede ser que yo tenga 2 o 3 vectores a continuación. Y en este caso, si yo tendría otros 2 vectores, por ejemplo, de 5, de 10, con la escala que hemos elegido, no va a dar la medida en la hoja. Entonces es importante que pase lo siguiente, que se elija bien la escala. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, buenísimo entonces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hacen los cálculos y cómo se representan los vectores? Esto lo he explicado para que no Sí, quede profe. incompleto el tema de la parte gráfica, pero es muy poco probable que lo apliquen, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Ya nos hemos pasado un poquito, pero unos minutitos más le pido, ¿sí? Así demos resta. Vamos a ver resta. Resta de vectores, por supuesto, ¿verdad? Bueno, si yo tengo 2 vectores, un vector A, le resto un vector B, esto me va a dar como resultado un vector C, similar a lo que hacíamos con la suma, ¿verdad? Si me dan las componentes de este vector, está todo sencillo. Yo tengo a X, ahí, tengo B, X, BY. Si efectúo la resta de esto, sería AX, ahí, menos BX, BY. Bien. Y las componentes resultantes serían ¿qué? AX menos BX, ahí menos BY. Bien. Si lo comparamos con la suma, ¿cuál es la única diferencia? ¿Están todos ahí? Sí, profesor, pero... Sí, profe, acá estamos. Sí, Sí, profe, aquí profe. estamos. Bueno, Sí, profe. pregunto, ¿cuál sería la única diferencia que existe? El signo. El signo menos, ¿verdad? El signo menos es la única diferencia, porque es similar a la suma hecha a base de componentes. ¿Qué pasa si queremos hacer esto en forma gráfica? ¿Ah? ¿Qué pasa si queremos hacer esto en forma gráfica? Bueno, si lo queremos, Iría la dirección para el otro lado, ¿verdad? si lo queremos hacer en forma gráfica,
debemos pensar lo siguiente. Sabemos que A menos B es igual a C, ¿verdad? Vamos a aplicar una propiedad muy sencilla. Si yo puedo colocar esto así también. ¿O no? Sí, ¿Puedo colocarlo así? Dice menos B, ¿Ah? A más menos B. Claro, puedo colocarlo como A más menos B. Es decir, La regla de signo es lo mismo. claro, pero fíjense cómo me simplifica las cosas, ya van a ver por qué. Lo que tenía como A menos B, yo lo puedo colocar como A más menos B. ¿Qué sería A menos, qué sería menos B? Según lo que ustedes estudiaron de matemática básica. Si yo tengo un número 2 y después tengo menos 2, ¿qué sería menos 2 de 2? El, ¿Ah? el inverso. ¿Lo opuesto, profe? No, no es el inverso, es el opuesto. El opuesto, disculpe. Sí. Entonces, esto que tengo aquí es el opuesto de el vector B. Y me simplifica porque yo solamente tengo métodos gráficos para sumar vectores. Presten atención a eso. Solamente tengo métodos gráficos para sumar vectores. No tengo para restar. Entonces, en este caso, no iba a poder aplicar el método de paralelogramo, ni del polígono, ni ninguno de los métodos que vimos. Pero haciendo esto que está aquí, van a ver que lo voy a poder aplicar. ¿Sí? Acá tengo una imagen en la que van a poder observar. Supongamos que este sea B, ¿verdad? Por supuesto, este va a ser A. Bien. Yo no tengo método gráfico para resolver la sustracción A menos B. Pero sí tengo, afortunadamente, esta propiedad matemática que me permite a mí sumar el vector A al vector menos B. Y entonces, como tengo que sumar dos vectores, aplico la regla del paralelogramo. Entonces, cuando aplico, el paralelo de este sería este, ¿verdad? El paralelo de este sería, por supuesto, este. Y estoy haciendo la resta entre A y B. ¿Bien? ¿Qué es lo que pueden notar de esta operación? ¿Qué pueden observar? Y lo que podemos ver, decía más adelante, A más menos B, en la parte analítica, que gráficamente nos ayuda a que tenga menos B, el opuesto de B, nos ayuda a que lo podamos graficar y lo podamos entender. Podamos de otra manera para poder sacar una resultante con un método gráfico. Sí. ¿Y cómo observas que el módulo del vector resultante con respecto a, Es negativo, profe. con respecto a la suma? el módulo es más chico. Claro. ¿Y cuál es la diagonal? Es la diagonal menor. Exactamente. Diagonal, Es la diagonal, lo opuesto a es la diagonal menor. Cuando ustedes hacen una resta de dos vectores, el vector resultante es la diagonal menor, mientras que cuando hacen la suma de los dos vectores, es la diagonal mayor. ¿Estamos, chicos?
Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, finalizamos aquí y en la próxima veremos los temas que nos faltan, ¿sí? Sí, nos vemos.